Hola amigos del ajedrez, continuamos con mi sistema de Ninsowish para principiantes, más ejemplos ilustrativos de problemas de clavada. Comenta Ninsowish. Y ahora, habiendo mostrado más o menos definitivamente la conexión lógica entre un desierto y el centro, será provechoso analizar la posición a la que se hizo referencia al comienzo de esta sección, que hemos visto en ejemplos en vídeos anteriores. Esto de desierto y la relación con el centro, lo de desierto se refiere en Ninsowish, como observamos en otro ejemplo, donde el alfil de las negras en G6 quedó encerrado por la cadena de peones de las blancas en el centro y en el flanco de rey. Y en este caso, ese desierto tiene cierta relación con el centro cuando está bloqueado. Pero en este ejemplo vamos a ver cómo ese alfil desierto en G3 puede cobrar vida cuando el centro se abre. En este caso vamos a ver los siguientes movimientos: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, caballo C3, caballo F6, D3, D6, alfil G5, la clavada sobre el caballo de F6 que influye sobre el centro, porque en este caso la casilla D5 puede ser ocupada por el caballo y molestar la estructura de peones de las negras. Por esa razón, ellas juegan H6 para pedirle una explicación al alfil que se retira a H4 y ahora G5, alfil G3. Después de alfil G3, las negras también pueden jugar ahora alfil G4 para frenar en cierta medida las aspiraciones de las blancas en el centro, que veremos en el próximo ejemplo entre una partida entre Ninsowish y Flush. Pero ahora continuemos con el siguiente comentario de Ninsowish después de alfil G3. Como se verá, existen dos posibilidades en este tipo. Él se refiere a dos posibilidades tácticas y estratégicas. Por ejemplo, jugar el avance del alfil a B5 con el objetivo posterior de jugar D4, teniendo acción en el centro, de lo cual el alfil de G3, que está en el desierto, está aislado por la cadena de peones de las negras, puede cobrar actividad. Este sería un plan. Ahora, puede existir, como vamos a ver a continuación, que el negro impida alfil B5, pero entonces el blanco, dice Ninsowish, de paso, cabe señalar que la posición que existe otro plan, que es caballo D5 seguido de el avance del peón a C3 y D4, con lo cual se obtendría un centro, así como la actividad de este alfil en el centro, contra el centro del tablero. Así que esta es la idea fundamental. Ahora, las negras pueden, por supuesto, evitar el plan de alfil B5, pero no el de caballo D5. Ahora, Ninsowish también dice: de paso, cabe señalar que la posición del caballo D5 como puesto avanzado en la diagonal del alfil de C4 es análoga a la de un puesto avanzado en una columna. Hemos estudiado en otro ejemplo estratégico un puesto avanzado en una columna abierta, donde en esa columna está una torre apoyando dicho puesto avanzado. Pero en este caso, el que apoya el puesto avanzado realmente es el alfil de C4. Ahora vamos a ver que las negras impiden el plan de alfil B5 por medio de A4, impidiendo que esa pieza vaya a esta casilla.
para eliminar la primera posibilidad. Las blancas podrían jugar en ese caso caballo D5, por ejemplo. Pudiera seguir por parte de las negras alfil E6, C3, alfil por D5, E por D5, caballo E7 y D4. Aquí vemos el plan que habíamos mencionado anteriormente, donde el caballo D5 facilitaba el avance C3 y D4. Pero en este caso, las blancas están sacrificando un peón. Después de E por D4, caballo por D4. Y las negras pueden meter un peón en su bolsillo. Pero después de caballo de F por D5, en roque, el juego de las blancas es el preferido, ya que el alfil de G3 ahora cobra vida y ya no podrá decirse que se queda quieto por más tiempo. Ya no está en ese desierto que chocaba contra un futuro peón o con un antiguo peón en E5 y D6. Ahora cobra vida porque este alfil en cualquier momento también puede apoyar el avance de F4 y atacar el rey de las negras que está en el centro del tablero. Observe también, en este caso, casillas débiles como F5 que podrían ser y H5 también que podrían ser utilizadas para el ataque. Ahora vamos a pasar a otra partida o a la partida que habíamos mencionado de Ninšović. Aquí Ninšović lleva las piezas blancas y comenzó el juego con E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, alfil C4, alfil C5, D3, D6, alfil G5. La clavada que pretende también ahora molestar al contrario con el salto del caballo a D5. Su adversario juega H6 como habíamos visto anteriormente y alfil H4. Por supuesto, comenta Ninšović que alfil E3 también es jugable. Alfil H4 y el contrario juega G5. Probablemente mejor era en este momento, según Ninšović, el desarrollo del alfil a E6 y no debilitar el flanco de rey con G5, toda vez que en caso de que el caballo salte a D5 pudiera ser eliminado con el alfil. Por lo tanto, G5, alfil G3. Esta es la idea real de las negras, poner al alfil en el desierto y, como habíamos mencionado anteriormente, el negro puede jugar alfil G4, clavando también el caballo este. En aquel ejemplo estuvimos viendo en el anterior el avance del peón a A6, pero continuamos con alfil G4 en la partida y ahora, debido al debilitamiento de estos peones de G4, de G5 y H6, las blancas juegan H4, amenazando ganar material con H por G5. Aquí el contrario juega caballo H5 y H por G6. En este caso, las blancas deberían haber prestado más atención al problema del centro. Por ejemplo, jugando en esta ocasión caballo D5 y después de caballo D4, entonces C3. Y las blancas estarían aquí mejor. Pero Ninšović decidió en ese momento H por G5, caballo D4. Y aquí las negras podrían haber utilizado el centro que las blancas han descuidado con el cambio caballo por G3, F por G3 y caballo D4, como ya habíamos mencionado en otro ejemplo, según Ninšović. Ahora, caballo D5 no sería suficiente, ya que las negras tienen a su disposición el siguiente sacrificio de dama. Tampoco es bueno alfil por F7 jaque,
rey por F7, caballo por E5 jaque, D por E5, dama por G4, porque después de dama por G5, dama D7 jaque, rey G6, las negras están a salvo. Por eso seguimos con la línea caballo D5, que sería respondido con alfil por F3, G por F3, dama por G5, G4, C6, torre H5 y C por D5, con lo cual las negras obtienen una buena compensación por su dama. La jugada de la partida de 10 H por G5, en lugar del ataque central caballo D5 que hemos indicado, parecería ser un error decisivo del que las negras podrían haber sacado ventaja con caballo por G3 seguido de caballo D4. Pero continuemos entonces con la continuación del encuentro, caballo D4 y ahora alfil por E5, una buena jugada. Una evasión desconcertante. Las blancas entregan el alfil, pero dejan a las negras con un caballo en el aire, en esta posición de H5. Y un rey en un estado bastante similar, sin mucha protección en el centro. Alfil por F3. No es conveniente en este momento la aceptación del alfil con D por E5 inmediatamente debido a alfil por F7 jaque, rey por F7, caballo por E5 jaque, rey G8 y dama por G4 ganando. Una posición completamente ganadora. De ahí que después del alfil por E5 las negras jugaron alfil por F3, G por F3, D por E5 y torre por H5, torre G8. A primera vista, la posición de las blancas no es en absoluto envidiable, ya que el caballo de D4 ejerce presión, el peón G de las blancas parece condenado, así como la estructura de peones en la columna F, F3 y F2 doblado. Por lo tanto, parece una posición completamente ventajosa para las negras. Pero Ninsowi jugó F4, es la jugada salvadora. Ahora E por F4 y dama G4. Este es el punto. Las blancas no temen el ataque de las negras caballo por C2, que es solo un espejismo, como veremos a continuación que ocurrió en la partida con caballo por C2 jaque, rey D2, caballo por A1, alfil por F7 jaque. Y aquí, después de rey por F7 prácticamente forzado, sigue dama F5 jaque, rey E8, dama E6 jaque, atacando la torre con la dama al mismo tiempo que se da un jaque, y rey F8. En caso de cubrirse con la dama en E7, seguiría dama por G8 jaque, dama F8, dama H7, dama E7, G6, dama por H7, o de lo contrario, si se defiende con alfil D4, para cubrir la diagonal seguiría caballo B5, dama B4 jaque, rey D1 y no hay un jaque útil y bueno para las negras en esta posición, por lo tanto las blancas ganan. Después del cambio dama por H7, G por H7, alfil D4 para impedir la promoción del peón, sigue igualmente caballo B5 con ataque al alfil al mismo tiempo que se ataca un doble con caballo por C7 al rey y a la torre. Por lo tanto, no hay alternativa. Después de dama E6 siguió rey F8, pero tras el avance del peón a G6, las negras abandonaron debido a la principal amenaza de mate, pero también en caso de que se defienda a la entrada de la torre en F5 y a F7, con lo cual se decide inmediatamente la partida. Un buen ejemplo de Ninsowi de aprovechamiento de la esclavada y de sacar del desierto
al alfil de G3 por medio del sacrificio de un peón y darle actividad al mismo. Así que una partida instructiva de nuestro maestro Ninsowish que espero sea de utilidad, y nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!